Aquí pueden observar Westminster Abbey después de un incendio. Aquí pueden ver una catedral en Irlanda. Y aquí más arriba la catedral de Santa Caterina. Y aplica tanto para católicos como protestantes, porque como sabrán los anglicanos tienen también catedrales. Entonces, muy importante saber que eso nos afecta a los cristianos en todas nuestras denominaciones, para saber que cuando decimos, no, es que mi problema es con el feminismo actual. No. Si nosotros vamos a defender nuestra fe, vamos a hacerlo desde que empezaron los ataques y bien informados. Otra cosa, dicen, es que el primer feminismo era liberal. Podemos debatir etimológicamente si nos remontamos a la Revolución Francesa, el libre progresismo que el presidente tanto se esmera en diferenciar. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos esta imagen, perdón si no encuadro el formato con la parte superior. Vemos aquí un gato y dice, el gato liberal, electores, manténganlo afuera, voten contra él. Y aparece una ratoncita sufragista. Entonces, para que le digan a sus amigos Liber Progress. Y aquí vemos una caricatura de la época y la contrastamos con una feminista actual. Y aquí es la campaña de las plumas blancas, que es una de las principales herramientas que pueden tener para luchar contra esta ideología. Si el feminismo de primera ola en verdad se tratase de igualdad, hubiesen pedido servicio militar obligatorio para mujeres, hubiesen levantado los fusiles y hubiesen luchado con sus compañeras. Pero no. El feminismo usó al varón como carne de cañón, como sacrificio a su falso dios, el Estado. Así como el feminismo de hoy sacrifica la sangre inocente de los niños en el vientre, el feminismo de primera ola lo hizo con el varón. Por medio de las plumas blancas colocaban en las solapas de los caballeros que vestían de civil como vergüenza, como gallinas, justamente como si fuesen unos cobardes. Y aquí es lo que dicen, estas medallas de cobardía hay que colocarlas. Entonces decimos, igualdad o supremacía. Tal como vemos hoy, machete al machote, si nos organizamos matamos a todos. Esto lo podemos ver replicado en el manifiesto SCUM, que significa por sus siglas, cortar a los hombres en pedacitos. Y aquí vemos recortes de periódicos de la época. Aquí vemos un muchacho a la derecha de apenas 15 años que se arrebató la vida. ¿Por qué? Porque tenían que tener, valga la redundancia, 18 años para ir al campo de batalla. Entonces los muchachos, estamos hablando de plena Primera Guerra Mundial, no podían ir al frente, pero estaban en el frente doméstico y tenían armas y les llegaban paquetes con plumas diciendo, cobarde, deberías estar en el campo de batalla. Y si tú tienes 15 años, si hay un bombardero alemán sobrevolando tu casa, ves tu nación en peligro, vas a querer luchar, pero no puedes porque no te da la edad. Y vienen unas tipas que dicen ser muy empoderadas y en lugar de levantar un arma, ahí sí pretenden que les oprima el macho. Y se arrebató la vida. Aquí vemos una carta emitida por el director de la morgue de un muchacho que de igual manera se arrebató la vida con apenas 17 años porque le faltaban meses para la mayoría de edad y no daba más del acoso de las sufragistas que lo mandaban al frente de batalla, pero no podía. Y vemos también aquí de un héroe de guerra. Esto llegó hasta Australia, toda esta parte de la historia que no nos hablan. Las sufragistas ven a un hombre de más o menos 40 años y al verlo de civil le dan una pluma. Y el señor, a ver si me sale, se sacó el ojo de vidrio que perdió en la guerra y le colocó a la sufragista en la mano. Yo ya di mi vida por la patria. Y a raíz de eso, el rey de Inglaterra tuvo que emitir un parche para que los caballeros se coloquen en la solapa para dejar de ser acosados por las sufragistas. Entraban en los hospitales, se lo daban a los enfermos, a los jubilados, a cualquier hombre de cualquier edad. Entonces, muerte al macho es su consigna desde sus inicios. Como dice el padre Javier, que no te la cuente. Y aquí vemos que esto no se extiende únicamente al varón. No se ve el formato, no sé por qué, pero aquí dice feminismo en teoría, feminismo en la práctica. Ya que tenemos amigos de Chilebo, bienvenidos. Vemos, allá le dicen a la policía paca. La paca no es sorora, la paca es torturadora, genocida y represora. Así tratan los feministas a las mujeres policía.
Las que dicen haber luchado por nuestro derecho a trabajar no respetan si elegimos ser custodios. ¿Por qué? Porque dicen que el Estado violador es el macho opresor, pero quieren darle el monopolio de la fuerza y paradójicamente no quieren que se encargue de nuestra defensa. Lo sabemos en la justicia aquí en Argentina, que privilegian a los delincuentes. Entonces, el feminismo se basa en la dialéctica de la contradicción de Hegel. Están en la contradicción continua, ¿por qué? Porque un movimiento que no se basa en la lógica ni en la evidencia, solo se rige por la obediencia. Y aquí vemos el antes y el después. El mismo cuadro es la Venus de Rokeby del Velázquez. Si les gusta el arte, aquí a mí me viene Ricardo, las meninas, que salen así, las peticitas como una, pero más frentoncitas, con sus vestidos amplios. Él hizo esta versión de la Venus. Para 1913, Mary Richardson, que era líder del movimiento sufragista, acuchilló ese cuadro. ¿Qué es lo que vemos ahora que hacen los progres? Esto no es algo de ahora, esto lo llevan haciendo hace siglos. ¿Por qué? Dicen, no musa, artista, odian que la mujer sea el arquetipo de belleza. Porque ¿qué es la mujer? El símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, ese redondito y ese palito, porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. ¿Y el feminismo qué es? Una apología a la inmoralidad y la fealdad. Aquí lo vemos. Lo vimos un poquito, o sea, tenemos las bases, y ahí nuevamente para nuestros amigos Liber Progress, un repaso histórico y un cachetazo de guante blanco. Aquí el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos el movimiento sufragista, que es el derecho al voto, se llevó por medio del puritanismo sexual. Y del puritanismo en todo sentido, en cuanto a qué. Captaron el voto femenino para prohibir el alcohol. Gracias al voto femenino se prohíbe el alcohol. Y ven a estas mujeres particularmente feas y desagradables, porque aquí decimos la verdad sin tapujos, y dice, labios que toquen licor no tocarán los nuestros. El paralelo actual. Como dicen las abuelas, el que carece, presume. Entonces, nuevamente, el aspecto estético muy importante, porque ¿qué es lo que nos dice? O sea, si uno como varón le dicen, o sea, no pueden tomar si uno puede empezar esas bellezas. Estamos en un espacio donde el sentido común todavía prima. Bien. Y aquí la pregunta, ¿los animalistas dónde están? Entre los múltiples actos de terrorismo ejecutados por parte de las sufragistas, hacían atentados suicidas. Se arrojaban contra los caballos en plena carrera y en este caso se arrojó una en un atentado suicida contra el caballo del rey. Entonces, muy importante una cosa, la feminista promedio no sabe esto, pero las cabecillas sí lo saben y eso es lo peligroso, porque saben que logran lo que quieren con la violencia. Y aquí les recomiendo muchísimo un psicólogo, de hecho fue el psicólogo de John Lennon, que sabemos las profundas contradicciones que vivía ese comunista en medio de tanto lujo. Y esta frase de Warren Farrell recomiendo muchísimo, él es autor del libro El mito del poder masculino, y dice, eres inmune al sufrimiento de las personas que están dispuestas a sacrificarse porque inviertes en su disposición a morir. Y aquí tenemos el concepto de la descartabilidad masculina, que justamente está el niño jugando a ser soldado porque en el futuro será el que da la vida por la mujer. Pero paradójicamente el feminismo nos dice que el hombre, que es protector y defensor, es nuestro mayor peligro. Entonces el mismo movimiento que lo volvió descartable, alega llamarlo nuestro opresor. Y, por favor, ya que estamos en la era de la memética, me gustaría incorporar una pequeña canción que se usa mucho cuando se sube historias de este tipo. Sabrán que el domingo pasado fue el día de San Miguel Arcángel y Trump subió esta imagen pidiéndolo que los defienda en la batalla. Y me gustaría hacer el paralelismo, que el problema no es el feminismo de ahora, sino el de siempre. Y debemos dejar de fingir e intentar hacerlo a lo nuestro, a nuestra manera. Porque no se hace la paz con el mal, se lo destruye. Maestro.